Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Volvemos a encontrarnos en este nuevo episodio de Experiencia de Tejido Urbano. Hace unos días me recomendaron un podcast de Santiago Bilinkis, que muchos de ustedes deben conocer. Es un tecnólogo, es un tipo que está siempre emprendiendo, fundador de OfficeNet, y de varias empresas tecnológicas más, y aparte autor de algunos libros. Allí narra que hizo una encuesta que arroja unos resultados llamativos. El tema de conversación en ese podcast particular era la polarización, un tema que nos resulta muy cercano a todos nosotros. Dijo que de su encuesta, que tuvo que formularla con mucha prudencia, surgía que habían muy comprometidos por uno u otro bando solo el 20%. Moderadamente favorables a uno y otro, el 40%. Y sin tomar postura, otro 40%. Se hacía una pregunta retórica después, él se decía, ¿cómo se genera la polarización? Y fue a los libros. Allí cita a Freud con un libro que le resultó muy ilustrativo, El malestar de la cultura, sobre los modos en que los líderes logran una identificación extrema y todo lo contrario con sus adversarios. Allí dice que ese tribalismo tiene como moderador a nada más y nada menos que la cultura, como una especie de quilla que contrapesa esos vaivenes y esos humores. Y después pasó a hablar de los sesgos cognitivos, que al final acaban siendo manipulaciones que nosotros hacemos de nosotros mismos. En definitiva, estamos hablando de fallas en la manera de pensar. Y allí habla de tres sesgos. El sesgo de confirmación, el sesgo de perseverancia en las creencias y el razonamiento motivado. El primero dice que es buscar y recordar información que confirma lo que creemos. Si miramos ahora de un vistazo a nuestra biblioteca y los diarios y recordamos los locutores que seguimos, probablemente buscaremos socios en nuestro propio pensamiento. Después está el de perseverancia en las creencias, que es que cuando nos chocamos con alguien que piensa distinto, ponemos en duda la fuente. Un planteo enseguida es contestado con un ¿dónde lo leíste? ¿Quién lo dice? Como diciendo que esa es una fuente muy interesada. Ayer me decían, tomando un café con un amigo, que el fanático es aquel que se arranca los ojos porque ya lo vio todo. Después está el razonamiento motivado, que es ir a buscar los datos que me interesan y que justifican mis propias intuiciones o prejuicios muchas veces. Y así parecería que nos vamos cristalizando en nuestras propias creencias y cerrándonos al aprendizaje. Al final del día es que dejamos de aprender. La grieta puede ser un buen negocio electoral, pero es un pésimo negocio político, económico y social. Hace pocos días, nuestros vecinos de la banda oriental nos dieron una clase de convivencia. Sus dos líderes históricos se retiraban, casi con 85 años los dos. Dos expresidentes, adversarios políticos durante décadas, dos estereotipos de la política uruguaya, uno muy volcado a la izquierda, con el Frente Amplio, Mujica, y otro del Partido Colorado, su eterno rival, Sanguinetti. Sobre el cierre, un largo discurso, Mujica
dijo que había un tiempo para llegar y otro para irse. Y les dice a sus compañeros de aquella bancada, han sido elogiosos, demasiado elogiosos. Tengo el defecto de ser demasiado pasional, pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque entendí una dura lección que me impuso la vida. El odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Una cosa es la pasión y otra cosa es el cultivo del odio. Y le quiero decir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse cada vez que uno cae. Dos enemigos que pasaron a ser adversarios. Ayer fuimos atravesados por imágenes que no registrábamos desde el Parque Indoamericano. El tema ocupó buena parte de la edición anterior. 84% de los encuestados por el Ministerio de la Comunidad, lo recordábamos, son personas que habían perdido su empleo en esta pandemia y que no habían podido seguir alquilando. Fue el desalojo del desalojado, en un país en que lo previsible se vuelve inevitable. La consigna de hoy no puede resultar más pertinente. La vivienda como herramienta para reducir la pobreza. ¿Es posible ahora? Para profundizar en la materia invitamos a Javier González Fraga, cuya experiencia es de una notable variedad. Consultor económico, 2 veces presidente del Banco Central, emprendedor, docente, expresidente del Banco Nación, también autor de 2 libros con coautoría, Sin atajos, con Martín Lustó, y Producir más, distribuir mejor. Y fue candidato a ministro de Economía en la fórmula de Roberto Labaña y Gerardo Morales, en el 2007. Y también no se privó de ser candidato a vicepresidente, cosa que nos honra tener un candidato a vicepresidente aquí, con Ricardo Alfonsín en 2011. Bienvenido, Javier, al ciclo Experiencias de Tejido Urbano. Me parece que tendrás que conectar tu cámara. No puedo activar la cámara por algún motivo, no sé qué me está pasando. Bueno, entonces podremos seguir dialogando por aquí. Sí, pero me dice que por algún motivo recién lo tenía, pero ahora no la puedo. No sé si depende de ustedes o depende de mí. ¿Querés probar por tu celular? Preferiría que no, porque lo tendría que prender. Pero bueno, trato de ver, a ver. Me dice, cannot start your video. Bueno, estas cosas pasan. Recién funcionaba todo perfecto. Bueno. Y ahora, no sé qué pasa. Bueno, primero te agradezco muchísimo, lamento este inconveniente técnico, te agradezco muchísimo, Pablo, esta invitación que me estás haciendo para charlar sobre estos temas. Como es bastante obvio, me he pasado este año prácticamente en silencio. Creo que quienes hemos estado en una función de gobierno tenemos que tener una etapa de silencio, primero porque salir a hablar solamente produciría que se ensanche la grieta, o sea, que haya más gente que empiece a caer en esta grieta, y porque creo que tenemos que tener la modestia, aceptar la crítica, hacer autocrítica, y estar disponibles para aportar, pero mantener por lo menos un tiempo un prudente silencio. Me pone nervioso que no pueda solucionar esto aparece acá Start My Video, pero después algo pasa con mi cámara. Me dice que elija otra cámara. No sé si alguno de los... Pero recién estaba...
funcionando bien. Por eso es que... a ver si logro hacerlo, porque no tiene gracia que no me puedan ver ustedes a mí. ¿Podrás entrar desde tu celular, Javier? Bueno, voy a tratar de entrar desde mi celular. Quizás sea más práctico. Sí, pero lo tengo que prender. Bueno, mientras se prende mi celular y entramos... Te quería hacer una primera pregunta. Dale. ¿Te parece? Perfecto, hablamos así. Tu experiencia es variadísima, como vimos, como acabo de leer. Tu personalidad la imagino muy osada y me resultaría difícil no desviarme a lo largo de esta entrevista. Pero quiero empezar con una pregunta fundamental que es, ¿por qué te interesaste por la economía? ¿Qué te llevó a estudiar economía, a meterte en estos barcos? Bueno, a mí en realidad soy hijo de un médico, llamémoslo exitoso, y tenía una enorme presión, soy el hijo menor, por ser médico. Y no lo descarté hasta el último año. Pero siempre tuve la imagen de que iba a hacer medicina y política. Esto era no muy frecuente, pero había 2 o 3 ejemplos de este tema. Y en el último momento me di cuenta que la economía era la manera de hacer política, que realmente era la materia. Lo habitual era estudiar Derecho, tenía un hermano que estudiaba Derecho y que realmente le gustaba la política. En casa se discutió muchísima política, mi madre era más filosocialista, admirador de Sarmiento, mi padre más conservador, admirador de Roca, y había unas discusiones eternas en casa sobre todos estos temas. Creo que ahí estoy pudiendo conectar el teléfono. No sé si haya aparecido mi imagen. ¿Me oís? Yo te escucho perfectamente, sí. Bueno, yo por lo menos ahora en el teléfono te estoy viendo. No sé si ustedes me ven a mí. Quizás debas cerrar tu pantalla de PC, ¿no? Pregunto... Si vamos a continuar por tu celular. Ahí parece que te ven, ¿eh? Cierro ahí la... Perfecto, ahí te vimos, genial, el backup. Bueno, perfecto. Se Bueno, te ve muy entonces bien, sigamos. Javier, no te preocupes. Bueno, entonces ahí decidí empezar a Tendrías que desconectarla, perdón, Javier, tendrías que desconectarte de la PC para evitar el eco. Bueno, perfecto, ahí estoy. Y cerrar la Entonces, ahí empezó mi interés por la economía, pero siempre orientado a la política, siempre con mucha influencia familiar en el tema. Mi madre, una experta en matemáticas, que me hacía las cosas fáciles en algunos aspectos. Mi padre, un médico muy realista, admiraba a Marañón, que decía que no hay enfermedades sino enfermos, como que cada caso es particular. Y tuve una preparación en la UCA, y quiero destacar esto, que me enseñó que la economía es una ciencia social. Esto que yo afirmo hoy no es aceptado. Hoy para muchos es una ciencia exacta que pertenece más al mundo de las físicas. Esto es una influencia que hay en el mundo desde el 1880 en adelante, donde ha habido rebeldía frente a esto. Keynes fue una, no es la única, hubo varias olas que se rebelaron contra esta manera de asociar la economía a la física que deslumbraba, pero hoy sigue siendo la economía una ciencia que muy pocos consideran que es una ciencia social, que, como lo es la sociología o la psicología. Y esto ha sido mi lucha en estos 40 años. Yo en mi cátedra o en los libros que he escrito he tratado de cultivar esto que suele llamarse la heterodoxia, simplemente porque somos minoría, porque la ciencia económica está dominada, el mainstream, favorece los modelos matemáticos, y eso no es solamente una cuestión de metodología. Hay toda una filosofía atrás de defender los modelos matemáticos y hay intereses. Si la economía espontáneamente logra
el crecimiento, pues entonces los estados están de más, las regulaciones están de más y hay que aceptar la autorregulación. Y esto es lo que se filtra, sobre todo en los últimos 50 años, en toda la teoría económica, dejar que los mercados resuelvan. Y esto es un tema que tiene que ver con lo de la vivienda, que es el tema que te interesa hoy, porque una parte importante del pensamiento cree que el tema de la vivienda es un tema de mercado. Y yo sostengo hace muchas décadas que no, que así como la alimentación y otra serie de otros derechos, la vivienda no es un tema de, perdóname que acá se me fue de vuelta la pantalla, pero bueno, no sé si ustedes me logran ver. Ahora te perdí, pero quizás tocando algo te recuperamos. Bueno, ahí estás, perfecto. Ahora no toques nada. No toco nada, sí. Me apareció un mensaje y por eso toqué. Entonces yo creo que debe existir una política activa, oficial, en favor de la vivienda, que no podemos dejarlo en manos del mercado. Y creo que el capitalismo tiene muchos defectos y como muchas veces se ha dicho, pero es el mejor de los sistemas que conocemos. Bueno, una de las cosas que tiene el capitalismo en su contra, y especialmente el capitalismo neoliberal, es que ha agudizado la desigualdad. Yo creo que hay dos medidas de pobreza. Uno que es la que se conoce, a ver qué nivel de ingresos tenés que tener para no ser pobre, pero hay otra pobreza, que es la pobreza relativa, que es la pobreza de tener menos que lo que querría tener, que genera también frustración. Es muy grave el tema de la frustración, porque la frustración en la vida de los jóvenes, por supuesto, los lleva a la droga, los lleva a tener otra escala de valores. Entonces, también la desigualdad es un problema. O sea, a mí no me alcanza con que los pobres de hoy son mucho menos pobres que lo que eran 100 años atrás, que realmente se morían de hambre. Bueno, hoy a lo mejor hay menos gente que se muere de hambre, pero la desigualdad es mayor que hace 40 años atrás, y esto genera insatisfacción, genera frustración. La frustración, como dije, te lleva a la droga, te lleva a la violencia y lleva a una cantidad de problemas. Por eso yo creo que al hablar de pobreza también tenemos que hablar de desigualdad. Creo que este es uno de los males, o sea, una sociedad demasiado desigual, aunque los pobres no sean muy pobres, es una sociedad con problemas. Y lamentablemente, sí. Perdón que te interrumpa. Cuando vos te debes haber recibido a principios de los 70, me imagino. Sí. Toda la literatura en general menciona que por aquellos años Argentina tenía un nivel de pobreza parecido al de España. Y hoy esa es una realidad lamentablemente inexistente, todo lo contrario. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó que esto se dio vuelta de este modo? Dos indicadores, no solamente el nivel de pobreza, sino la relación entre el 10% más rico y el 10% más pobre era 7 veces. Hemos llegado a estar 40 veces y hoy debe estar en 20 y pico veces. Quizás, si lo medimos hoy post pandemia, o en el medio de la pandemia, debe estar por encima, varias veces por encima de 20 y pico. O sea, la desigualdad se agravó. Yo lo que creo es que desde hace 75 años, y tomo esa fecha no caprichosamente, coincide con el surgimiento del peronismo, pero yo no le echo la culpa al peronismo, le echo la culpa a la sociedad argentina que ha dado lugar a ese surgimiento ideológico. Quizás tenga que ver con crearnos un país rico, que entonces las soluciones difíciles ya no eran las apropiadas, que había que tomar soluciones fáciles. Por eso ese libro que escribí con Martín Lustó hace 15 años se llamaba Sin atajos. La tesis era que teníamos que abandonar atajos. Entonces, contestando tu pregunta, yo creo que desde los años 40 o 50, o sea, desde hace 80 años, 70 años, no quiero hacer de esto un tema partidario, hemos elegido los caminos fáciles, hemos elegido los caminos populistas, hemos querido vivir más allá de nuestros recursos. Y esto, a la larga, te empobrece, te genera inflación. O sea, no es casualidad que la inflación haya empezado al final
de la década de los 40. Yo creo que la Argentina estuvo muy bien manejada económicamente después de la crisis del 30. Será una década cuestionable por muchos motivos políticos, que los acepto, pero desde el punto de vista económico, ahí sin ninguna duda surge la figura de Raúl Prebisch, fue sumamente acertado, y era una mezcla de ortodoxia porque cuidaba la moneda, pero al mismo tiempo se daba cuenta que pertenecía a lo que él llamaba la periferia, o sea que no éramos un país central y que por lo tanto nosotros éramos sensibles a los movimientos de capitales internacionales, a las fluctuaciones de la tasa de interés, y que eso nos obligaba a políticas cambiarias y monetarias distintas que los países de centro. No era una cuestión ideológica como a veces se la interpreta. Yo creo que eso se fue desviando. Pudo haber habido algunos intentos más sensatos en el medio, pero siempre tomamos soluciones fáciles. Y en las Justamente por ahí va sí. una de mis preguntas. Sos coautor de ese libro Sin Atajos, del 2005, y allí plantean, a modo de hipótesis, si la volatilidad de nuestro país no guardaba relación con esa creencia más o menos generalizada de que somos un país rico. Eso es lo que ustedes planteaban justamente ahí. Sí, es una de tantas respuestas, yo he escuchado otras, pero cuando vos visitás Uruguay, no vas a encontrar uruguayos que crean que pertenecen a un país bendecido por Dios, por los recursos. Lo mismo te pasa si cruzás la cordillera y vas a Chile. No pasa en Bolivia, no pasa en Brasil, a lo mejor con otros aspectos en Brasil sí, pero distintos por el tamaño. Entonces, nuestros padres o nuestros abuelos, dependiendo, nos educaron diciendo: vos tenés la suerte de haber nacido en un país rico, vos no vas a tener que esforzarte como yo. Creo que esto es lo que ha prevalecido. Si a vos te educan de chico que estás en un país rico, bueno, entonces las soluciones tienen que ser fáciles. Y por eso hemos adherido a soluciones fáciles, desde la tablita de Martínez de Oz hasta la convertibilidad, el plan austral. Los distintos planes que hemos tenido han sido atajos. Ningún político que diga: miren, acá hay que gastar lo que se recauda y no se puede gastar más que lo que se recauda. Si se dice eso, se pierden las elecciones. Entonces, estas son las restricciones culturales de nuestra política, y por eso es que es difícil salir, porque hay una creencia de los derechos. O sea, en un país nadie habla de las limitaciones de los recursos, todos hablamos de los derechos que tienen los jubilados, los maestros, los hombres de campo, los hombres de la industria, que todos están muy bien fundamentados. El tema es que a veces no alcanzan los recursos. Entonces, en esta reiteración de salidas fáciles, hemos logrado ahuyentar capitales. La Argentina se caracteriza por dos situaciones hoy en la región. Somos el país que más capitales tiene en el exterior, tenemos 2 o 3 años de ahorro en el exterior, los argentinos, y la contrapartida de esto son los niveles de evasión impositiva. Tenemos el doble de evasión impositiva que tiene Chile. Entonces, cuando uno participa de una discusión, yo a veces en estas semanas en privado lo he hecho, decir: no, habría que bajar el gasto. Yo digo: no, lo que hay que bajar, por empezar, es la evasión. O Claro, sea, pero me da pie tu planteo. Fíjate en la presidencia, la primera presidencia de Menem, un prestigioso académico, Carlos Nino, escribe un libro que cobró bastante notoriedad, que es Un país al margen de la ley, en el que de alguna forma se detiene a analizar el desprecio normativo ancestral nuestro y asocia a esto todos nuestros pesares. Y en buena medida, vos estás mencionando el ahorro, que ya sea en un colchón o en el exterior, los argentinos conservan, algunos argentinos conservan, pero también, digamos, ¿será que no es un país que se merece ese ahorro y que por eso busca otros destinos? Y entonces, ¿qué tenemos que cambiar en materia, llamarle de normas, si fuese Nino por el camino acertado, de tal manera de hacernos candidatos viables o merecedores de ese crédito que los mismos argentinos tienen guardado en otro lado? bueno, de nuevo acá, Pablo, lo que yo te digo es: sin atajos.
no me vengan con una solución de que esto se arregla con una ley de disciplina fiscal o con una ley de que prohíba el día de mañana el restablecimiento de los controles o que cambie el peso por alguna moneda. No se arregla con nada de todo eso. Esos son atajos. Lo que se arregla es volviendo a la disciplina. A veces discuto con algún diputado que me viene con la idea, o he discutido en el pasado, no, deberíamos aprobar una ley que impida gastar o endeudarse. Le digo, pero si ustedes aprueban la ley de presupuesto, que ahí ya están consagrando el déficit, ¿por qué tienen que pasar una ley para limitarse de gastar más? Simplemente no gasten más. Entonces yo lo que creo es que hay que entender y mantenerlo durante mucho tiempo, porque lamentablemente las confianzas se pierden rápido, pero se recuperan muy lentamente, que no hay alternativa a la disciplina fiscal. Una disciplina fiscal que tiene que incluir, por un lado, el que todo el mundo pague impuestos, o por lo menos que tengamos los niveles de evasión que tiene Uruguay o Chile. No estoy pidiendo Finlandia, estoy pidiendo Uruguay o Chile, que tienen la mitad de evasión que nosotros. Y después, la razonabilidad del gasto y tener prioridades. Entonces ahí va a empezar a haber un círculo virtuoso que nos va a empezar la gente a decir, bueno, afuera te pagan el 1% de tasa de interés. En la Argentina, en este contexto, a lo mejor traigo la plata y la coloco a una renta mayor, o en un negocio de la construcción que me dé más, o en la industria, o en el campo, lo que sea. Tenemos que tener varios años de eso. Justamente uno de los temas que falló en la gestión anterior, la de Mauricio Macri, es que no se lograba construir un horizonte. ¿Por qué? Porque había una debilidad política. Entonces los empresarios o la gente dueña de los capitales decían, bueno, ganen la reelección y después veremos. O sea, son muy costosas los procesos de recuperación de la confianza. Ahora, yo no creo que sea un tema de porque pusieron el cepo, porque especificaron los depósitos en dólares, que esto ya se hizo en la década del 60. Esas son consecuencias, quizás son respuestas equivocadas al problema de la escasez de dólares por desconfianza en nuestra moneda. Ya Perón lo dijo en los 50, ¿quién ha visto un dólar? Ya el problema empezaba a aparecer. Pero yo creo que se perdió la brújula cuando en los 40 empezó a dejarse de lado las políticas prudenciales que se habían implementado en la Argentina en los 50 años anteriores, donde habíamos tenido crisis. Tuvimos crisis en el 1890, muy seria, tuvimos una crisis también en los comienzos del siglo XX, pero creo que teníamos una dirigencia que aceptaba las limitaciones. Después pasamos a tener una dirigencia donde descubrió que se ganaban elecciones prometiendo lo que no se podía entregar. Y la respuesta de esto es inflación. Y la inflación te lleva a huida de capitales, te lleva a pobreza, te lleva a inestabilidad, a falta de vocación de ahorro. Y esto creo que es el drama de la Argentina, es la historia de la inflación. Ahora, la inflación ha dejado de ser un problema en el mundo. Son 10 los países sobre 190, son 10 los países que tienen más de 10% de inflación. El resto tienen inflaciones muchísimo menores, menores al 5 la inmensa mayoría. O sea, las dirigencias políticas han aprendido que con ciertas cosas no se juega. Y una de ellas es la moneda, que es una de las razones de ser de la existencia de un país. Uno podrá decir que un país es producto de la bandera, del heroísmo, no. Una de las verdaderas razones por las cuales hay un país es para poder tener una moneda y para poder cobrar impuestos dentro de un territorio. Quizás es una visión muy economicista, si se quiere, pero es una de las razones por las cuales se establece una frontera y se pone una organización nacional. Es para tener una moneda y cobrar impuestos dentro de ella. Y creo que esto es un tema que hemos dejado sistemáticamente de lado en los últimos 75 años. Javier, entrando en tema propio del título que nos convoca, que es el déficit habitacional, vos sabés que en el año 16, organizaciones civiles, la Iglesia, el Estado, realiza un censo, un relevamiento, un registro nacional de barrios populares, que ve la luz en el año 18 y que nos informa que en Argentina tenemos 925.000 hogares viviendo en villas y asentamientos. Esos están en alrededor de 4.416 barrios populares, una nueva forma de expresar este tipo de urbanizaciones.
el promedio, el tamaño promedio de los barrios populares son 210 hogares. El 84% de los hogares viven en barrios que tienen más de 125 hogares en cuanto a la población. Pero el déficit no se cierra en 1 millón de hogares, sino que se está hablando en Argentina entre 3 y 4 millones de hogares como déficit. La pregunta sería, ¿cuáles son las condiciones macroeconómicas que te pueden permitir abordar un objetivo de tal categoría? Y si a pesar de las condiciones que actualmente vivimos, que parecería que son muy delicadas, podemos aspirar a ir a por ese desafío. Yo creo que sobre la cifra de 4 millones, déjame que te haga una acotación. Yo coincido con esa cifra, algunos dicen 3. Hay 1 millón de viviendas déficit total, que coincide 1 millón, 1,5 millones con lo que vos estás diciendo. O sea, habrá 1 millón en estos asentamientos y otro medio millón desparramados fuera de esos asentamientos. Y después hay 1,5 millones de viviendas que le falta algo para ser considerada una vivienda. Le puede faltar a lo mejor un baño, le puede faltar servicios, generalmente son servicios, pero se arreglan, no son construcciones nuevas totalmente, sino son refacciones o ampliaciones. Yo creo que obviamente la respuesta es, en estas condiciones macroeconómicas no se puede plantear una política de vivienda, porque la política de vivienda tiende al crédito a muy largo plazo, tiende a políticas que se mantienen en los años, y hoy acá no sabemos qué va a pasar dentro de pocos meses o pocas semanas, mal podemos plantear eso. Entonces hay ausencia de ahorro, hay volatilidad, hay recesiones, porque el drama de la inflación no es solamente como se creía hace 30 o 40 años, citando los ejemplos de México, Brasil, que crecían a pesar de la inflación. No, hoy ya sabemos que la inflación viene con recesiones. La Argentina ha tenido un número récord de recesiones. Las recesiones generan pobreza, generan volatilidad de los salarios, entonces el que se compromete por una cuota, si es a 50 años, en la Argentina va a pasar por lo menos 10 veces, uno cada 5 años, una pérdida del empleo o una caída del salario real que le va a hacer imposible pagar esa cuota, entonces hace inestable el sistema. O sea, todos sabemos que necesitamos una macroeconomía estable para que esto pueda florecer. Pero eso no me tiene que llevar al extremo de decir no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque una política de vivienda no es un lujo. Una política de vivienda no es menos importante que la política nutricional o las jubilaciones o una cantidad de otras cosas que se mantienen a pesar de la volatilidad. Entonces yo creo, y esto a mí me abrió los ojos, un libro de Hernando de Soto que leí hace 20 y pico de años, El misterio del capital, donde él más o menos dice, en el capitalismo el documento de identidad es el título de propiedad. O sea, si vos querés tener una sociedad estable, pacífica, tratá que haya una mayoría de propietarios. Esto sé que a veces incomoda a algunos porque parecería que esto de ser propietario, a lo mejor decir esto es políticamente incorrecto. Yo lo digo y me ha causado a veces algunas discusiones, no me parece que hay que negarlo. Dentro del capitalismo es muy importante que tengamos la mayor cantidad de propietarios posible. Debería ser un objetivo tener la mayor cantidad de propietarios posibles. Y esto tiene distintos rangos. Estará el rango de los de menores recursos, donde es una acción estatal. Acá tenemos, y lo hemos visto todos estos días con las ocupaciones, acá tenemos la necesidad que el Estado se ponga a construir viviendas multifamiliares, pero no de las que se hacían hace 40 años, de 10 pisos o de 20 pisos, sino de 2, 3 pisos, esta es la mejor experiencia, sin ascensores, de varias familias en la misma casa, en lotes donde hoy hay una disponibilidad enorme de tierras fiscales o de tierras en poder del Estado. Cuando hace 100 años se hizo Campo de Mayo, 8.000 hectáreas para que practiquen los tanques o la guerra de trincheras. Bueno, eso ya no se necesita más. Tenés 8.000 hectáreas donde, haciendo un cálculo simple, entran medio millón de lotes, 500.000 lotes de 160 metros. Por supuesto que habrá que dejar espacio para las calles, no me tomen esto
al pie de la letra. Pero imagínate que en una zona donde está rodeada de barrios de emergencia, como es toda la zona de José León Suárez, etc., tenés 8.000 hectáreas para practicar la guerra. ¿Por qué no se lotea una parte de eso y se pone un plan de pagos a 50 años en función del salario? Creo que son cosas muy elementales que se pueden ir haciendo. El ejército también tiene tierras repartidas por todo el país, que hay que ver la utilidad que tienen. El ministro decía de que es importante para cultivar. Yo no sé si el Estado, si el ejército es muy eficiente produciendo comida, tengo la sospecha que no, prefiero que le dedique esos recursos a otra actividad y que salga a comprar la comida en los mercados. O sea, yo creo que tiene que haber una política de viviendas en el tope de la agenda y que los políticos tienen que darle la prioridad que tiene. Yo creo que, déjame redondear con esto, nadie puede discutir la importancia de generar empleo para combatir la pobreza, es más que obvio. Pero también vemos que el empleo que se genera, dado las tecnologías actuales, muchas veces genera una demanda laboral que no coincide con la oferta laboral. Los que están buscando trabajo no tienen la capacitación para entrar en el mercado libre, que a lo mejor está tomando una cantidad de gente. Entonces acá viene el segundo gran énfasis en todo lo que tenga que ver con la educación. Es vital mejorar la educación. Ahora, tampoco alcanza. Porque vos podés vivir un chico puede vivir a 200 metros de una escuela modelo, y si él tiene una casa inadecuada, donde no puede hacer los deberes en una sala con los padres, ese chico va a estar en la escuela aunque duerma bajo techo, va a estar, perdón, no en la escuela, va a estar en la calle, y si está en la calle va a estar expuesto a la delincuencia, a la drogadicción, a una cantidad de cosas. O sea, aún teniendo los recursos educativos al alcance, si no tiene una casa, puede ser que no haga uso de esos recursos. Entonces acá es muy importante la política de vivienda. Nosotros en la experiencia en el Banco Nación le sumamos una faceta que hasta desconocíamos cuando hicimos todos estos más de 50.000 créditos que dimos. Descubrimos que los que accedían a la vivienda también se desarrollaban como microemprendedores. Porque al tener una vivienda donde te daba un espacio extra, podías instalar una sala de costura, una carpintería. La actividad productiva y la vivienda se mezclan en ciertos sectores sociales, los sectores de menores recursos. Entonces también la vivienda propia era armarte una micropyme, una microempresa. Y esto facilitaba el trabajo de la mujer. Hoy hay mucho trabajo remoto, hay mucho trabajo a través de internet. Bueno, todo eso es posible y más fácil si vos tenés la vivienda. Y además ser propietario. Sí. Javier, ¿sabés que hablabas un poco de la importancia de la propiedad? Y en muchos países europeos van por el derecho a la vivienda, pero no van necesariamente por el lado de la propiedad. Está bastante difundido el alquiler social. Sí. Las ciudades en general van recorriendo un camino contrario. Buenos Aires en el 2000 tenía índices de inquilinización del 20%, en el 2010 llegó prácticamente al 29%. Y eso pasa en Berlín y pasa en Nueva York, y son problemas que está generando la hiperconcentración urbana, me imagino la globalización, el turismo, el movimiento de estudiantes, Airbnb, todo este mundo nuevo en el cual muchas personas desafían ciudades que antes tenían una determinada cantidad, que tenían determinadas costumbres. Entonces, ¿qué pasa con eso? Está, por un lado, el problema del tercer cordón, los Guernicas de la Argentina, que cada conurbano tiene, pero también están las ciudades que empiezan a ser objeto de especulación. ¿Cómo ves esto? Bueno, me hace acordar a la discusión que a veces tengo con mis hijos, mucho menores que yo, donde, claro, yo estoy en una generación donde era importante pasar a ser propietario y muchos ahora te dicen, ¿para qué quiero inmovilizar ahí? Lo mismo razonan con los autos. ¿Para qué quiero tener un auto si puedo alquilarlo y está de moda el car sharing y esto? Esto también tiene
como una de las causas, por eso las ciudades que vos mencionaste, son todas ciudades donde el metro cuadrado sale carísimo, entonces a lo mejor estamos hablando de una realidad de los altos niveles de ingresos, donde ya es tan imposible comprarte un departamento en New York o en Berlín o en algunas ciudades europeas, que empieza a hacer esta alternativa. Pero este no es el problema de la vivienda. Yo creo que el problema de la vivienda al cual yo me refería es el de los que tienen falta de vivienda, no el de los hijos que se van de la vivienda de sus padres y pasan a alquilar porque les parece mejor y porque tienen otra estructura o otro proyecto de vida y deciden gastar de otra manera sus ingresos. Entonces, esto, separémoslo del problema de la vivienda. El problema de la vivienda no es para mí el de los que tienen la alternativa de alquilar y están contentos con eso porque tienen la seguridad de un ingreso, de un ahorro que les permite alquilar, que es todo lo que vos mencionaste de Airbnb, New York, Berlín, son ese sector. A mí eso no me preocupa. Si deciden no tener vivienda es un problema de ellos y yo no voy a cuestionarlo. A mí me preocupa los que no tienen un techo donde poder vivir adecuadamente, donde hay espacios faltantes y por lo tanto duerme la chica de 14 años con el novio de la tía, y por supuesto que da lugar a abusos y a una cantidad de problemas, y donde faltan paredes y faltan espacios para poder estudiar, hacer los deberes. Ese es el problema que me preocupa. O sea, sin duda, lo que pasa es que, a ver, es un problema que uno le parece que está solamente en Presidente Perón, en la localidad de Moreno, digamos, pero están representados también dentro de nuestra ciudad, las comunas del sur particularmente, y donde por ahí ese hacinamiento no es tan crítico, también lo podés encontrar en barrios muy densos, donde no encuentra el ciudadano de a pie, el común, el que quiere armar un proyectito, que parece que va a vivir con la pareja, que están con un proyecto familiar, etc. Hoy no está montado el país como para que ese traspaso sea viable, sin que el alquiler comprometa prácticamente el 40% de los ingresos. En Holanda, el límite que establecen para el pago de los alquileres es del 30%. Si por limitados ingresos el residente de Holanda se ve superado en esa ratio, va a una oficina particular de subsidio a la demanda y le completan, bueno, ya todos los ingresos son en blanco, es bastante más simple, y le completan ese 10%, por ejemplo, como para poder machear y pagarle a la organización o la corporación de viviendas a donde está alquilando. A lo que voy es, la Argentina es un país que no tiene un proceso de suministro de hábitat establecido y nacemos 750.000 al año. Es decir, haciendo las cuentas rápidas es eso. Si no se produce stock y por otro lado el financiamiento, justamente porque no se produce stock porque no hay financiamiento. El crédito hipotecario nuestro es prácticamente el 10% del de Chile. Es la tercera parte del de Perú, es la mitad del de Uruguay. Es decir, hay cuestiones, cuando vos decís inflación, yo lo asocio directamente con el problema habitacional. Pero bueno, no quiero quitarte espacio. No, estoy de acuerdo. Ahora, nuestra política de créditos es que la cuota sea equivalente al alquiler. Yo creo que hoy, esto fluctúa, por supuesto, pero hoy en la Argentina, en un momento de normalidad, ¿no?, el actual, donde hay una retracción de oferta de alquileres y de vivienda, donde está todo paralizado, vos deberías poder llegar a una situación donde una cuota de un crédito suficientemente largo, indexado por alguna variable, sea inflación, salarios. Yo en la campaña del 2011 que acompañé a Ricardo Alfonsín, justamente uno de los puntos centrales era indexar
con una mezcla de salarios e inflación, que es lo que se resolvió en el último año para adecuar los préstamos que antes eran solo UVA. Pero ese es el tema, o sea, de que el alquiler sea equivalente a una cuota y que la cuota te va permitiendo ahorrar. Los ladrillos pasan a ser tuyos y eso te va dando una presencia en el mercado, porque después sos accesible para otros créditos, sos candidato para otros créditos, sos candidato para que te den servicios. En cambio, la alternativa del alquiler, el ejemplo que vos ponés de Holanda, me parece que todavía nos queda lejano. Yo creo que primero tenemos que democratizar la propiedad en los sectores más bajos, con asistencia del Estado o con herramientas financieras que permitan que la cuota del crédito sea suficientemente baja y la gente tenga el orgullo y la motivación de querer pagarla porque sabe que no está tirando la plata por la cloaca, sino que simplemente está adquiriendo activos que le permite el día de mañana tener más seguridad. Entiendo que hay una nueva onda en Europa, en New York, donde se cuestiona esto, pero me parece que nosotros estamos todavía en un problema muy anterior que queda demostrado con todos estos déficits habitacionales que vos comentaste hace un rato. Me parece que hay muchísimo para hacer. Sí, sabes que el Ministerio de Desarrollo Territorial acaba de lanzar una mesa intersectorial de políticas de suelo. Porque realmente al hogar promedio de las familias que viven en barrios populares, no digo los que están peor, pero los que están en el medio, tienen una capacidad económica o un cierto ahorro que les permite ir comprando materiales e ir construyendo poquito a poco su casita, su casa, poco a poco, ¿no? Probablemente de una forma improvisada, dejan el baño para el final, es decir, cuesta más caro porque no está planificado, pero lo cierto es que ahorro que llega con una gran intuición va a parar al corralón, ¿no? En forma de cemento, en forma de hierro, en forma de ladrillo, en forma de arena. Así el conurbano es como una ciudad en construcción permanente, ¿no? Porque es una especie de estrategia reflejo de la inflación que venimos conversando. El problema, que parecería que se está, o que interesa mirar, es cómo lograr que eso caiga sobre algo que tenga un cierto orden, desde el punto de vista de las aprobaciones técnicas o factibilidades técnicas, es decir, no caer en un basural o no caer en un bajo, desde el punto de vista de la propiedad particular. Entonces, lamentablemente, ese ahorro y ese gran esfuerzo que se va haciendo semana a semana, cae sobre una situación como viciada de partida, que acaba haciendo de eso una experiencia más costosa desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la calidad de vida. ¿Qué pasa? Vos te tocó formar o ser parte de distintos gobiernos. ¿Qué pasa que eso que parece bastante sencillo, que es generar suelo urbano, porque estamos hablando de lotear Campo de Mayo, los Campos de Mayo, que hay muchísimos, y de agregarle servicios, y de darle una cierta razonabilidad ciudadana en términos de servicios, accesos, movilidades? ¿Qué pasa? Que a eso ni siquiera llegamos. Es decir, no te estoy diciendo que me construyas el monobloc, ni que me regales los materiales. Te estoy diciendo, necesito un lugar que sea mío, que es lo que planteaba la mujer aquella, de la cual vimos un videíto en Experiencias 3 cuando nos tocó hablar con el anterior invitado. ¿Qué pasa? Que el Estado no puede, no alcanza, no llega a darle a cada argentino, un país enorme, un pedazo de tierra sobre el cual fundar su proyecto. Porque no está una política de Estado para eso. Cuando yo veo las construcciones, esas que vos describiste recién, y veo que cada casita tiene su tanque de agua, pienso, qué desperdicio. Si se hubieran puesto de acuerdo 4 familias, hubiera alcanzado un tanque de agua para las 4.
hubiera alcanzado un servicio para las 4, hubiera sido mucho mejor que estuviera planificado. O sea, estas construcciones que vemos en el suburbano, donde son horizontales, son mucho más caras que si se hubieran planificado y se hubieran hecho en 2 pisos o planta baja y un piso. Cuando uno llega a Londres, a París, a las ciudades que han crecido hace 120 años o más, ves esas casitas muy lindas, todas iguales. Bueno, cuando vos tocas el timbre de esas casas, te acercás, no las ves de lejos, sino te das cuenta que ahí viven 12 familias y que son muy lindas estéticamente de afuera, pero que adentro son pequeñas habitaciones o casas multifamiliares. Entonces hay un enorme desperdicio de recursos en que cada cual se vaya ahorrando. Entonces acá el Estado puede hacer algo, puede hacer un puente hacia eso y ofrecer las casas, no regalarlas, venderlas en cuotas de la misma manera que van ahorrando. Y también tenemos que revisar, con todo respeto a los vecinos, no me quiero pelear con los arquitectos, pero hace 100 años en la Argentina, no voy a decir los nombres de las grandes loteadoras, agarraban un campo, lo repartían en 20 lotes de 8 por 10 y te tiraban una camionada de ladrillos y se remataban, y así la gente hacía sus construcciones. Bueno, después hemos perfeccionado, entonces hoy, ¿qué tenés? No podés hacer esos loteos, necesitas servicios, todo muy bien, todo muy explicable, pero entonces, ¿qué son ahora los barrios abiertos? Son para los sectores de clase media. No hay más barrios abiertos para los de clase baja, entonces los de clase más baja van a asentamientos, van a situaciones irregulares. Yo creo que acá hay muchísimo que aprender, no hay que ser tan exigente, hay que entender que el Estado tiene que estar presente en esos loteos y en esas construcciones, y que tiene que haber un crédito, y no hay que caer en la idea que para que exista crédito tiene que haber depósitos o fondeo a muy largo plazo. No es cierto. Los bonos más largos del mundo se colocan en los mercados financieros mundiales con fondeo de un día. Lo que tiene que haber es estabilidad de ese fondeo, no necesariamente un plazo largo. Es un concepto distinto el de estabilidad que el del plazo largo. Entonces, esa estabilidad te la da el control de la inflación, el tener una moneda. Eso es lo que estamos necesitando para que exista una vocación de los bancos, tanto públicos como privados, a incurrir en el descalce de plazos. El descalce de plazos no es nocivo, es la esencia del sistema financiero, es tomar corto y prestar largo, pero no tiene que llevarte a una crisis de liquidez. Y para que no te lleve a una crisis de liquidez, tiene que haber una macroeconomía en orden. Entonces, yo creo que no hay sustituto, Pablo, a buscar un ordenamiento de la macroeconomía. Y tiene que hacerse sobre la base de una idea muy simple, que es no gastar más de lo que se recauda y por lo tanto no tener más lista de derechos de las que podés realmente atender. Y que la política, de esto se trataría el gran acuerdo nacional del cual tanto se habla, no es para hablar de cosas políticas solo, es para decir cuáles son las prioridades en donde vamos a gastar lo que recaudamos. Y sobre todo lo que te dije antes, ajustando el gasto, sin ninguna duda hay que ajustar el gasto, pero también reduciendo la evasión, que yo no lo veo mencionar en ningún lado. Claro, a lo mejor políticamente no es tan simpático hablar de reducir la evasión, pero es central para poder tener un presupuesto equilibrado, para no incurrir en megas endeudamientos y para poder tener una confianza para que la gente se anime a endeudarse a plazos más largos y los bancos se animen a actuar intermediarios. En todos los estamentos, los bancos privados atenderán una clientela, los públicos, típicos de Banco Nación, atenderán los que no atienden, los que no son atendidos por los bancos privados, y después habrá, como es Procrear, un estamento donde ya no es propio a una clientela bancaria, sino de un asistencialismo por parte del Estado, que bienvenido tiene que hacerse, es bueno que lo haga, pero lo tendría que hacer de una manera más eficiente de como lo ha estado haciendo en los últimos años. Y debería, déjame agregarte esto, cuando uno ve que el FONAVI en los años 70, 80 y antes, construyó y hay 700.000 viviendas hechas por el FONAVI que no están escrituradas, uno se plantea la duda, ¿el FONAVI para qué estaba? ¿Para estimular la industria de la construcción o para otorgar escrituras a los que iban a vivirla? Entonces, yo creo que acá hay un tema. El FONAVI fue un gran instrumento para
potenciar la industria de la construcción, pero no sirvió para distribuir escrituras. Y hoy muchos de estos edificios están habitados por gente que le paga a un mafioso, que es el taita del lugar, y que es el que si no le pagaste echa, pero no es una fuente de recursos, una fuente de recuperación que tendría que hacerlo si es que es el Estado el que paga. La ciudad de Buenos Aires ha intentado en los últimos 8 años tratar de regularizar esto y ha tenido bastante poco éxito porque la gente le tiene miedo a abandonar el pago del alquiler ilegal y pasar a pagar un alquiler legal que permitiría que se sigan haciendo más edificios. La construcción no es un mal negocio en sí, ni siquiera para esos sectores de bajos recursos. Cuando vos hablas de evasión, muchas veces la imagen que nos viene es los evasores, ¿no? Y uno piensa en multimillonarios que saben con un contador sacarle de punta al lápiz o jugar al límite de la mesa. Pero también yo pienso en la cantidad de actividad económica que depende de este jugar al borde de muchos empresarios pymes que están con una presión fiscal a lo Alemania o a lo Suecia y que tienen un mercado muy pequeño y una macroeconomía desprolija o muy descabellada. ¿Cómo ves esto? ¿Vos asociás esto? Vamos a recaudar más, me estás diciendo, ok. Pero ¿cuál es el costo en materia de actividad? No, el primer caso, el de los millonarios que se sientan con los contadores, eso no es evasión, es elusión, que es muy grave. Hay una cantidad de mecanismos legales para eludir pagar impuestos. Tenés una fundación para que haga ciertos gastos, tenés la Casa del Country a nombre de una sociedad uruguaya, tenés una cantidad de mecanismos de eludir impuestos. Y hay que prestarle atención porque se elude muchísima plata legalmente a través de eso. Cuando a vos te llega, pones algo en alquiler y te llega el cliente y dice, no, mira, el que va a alquilar es tal sociedad, quiere decir que ese alquiler, que es para una vivienda, lo va a pagar una sociedad anónima productiva que lo va a descontar de su impuesto a las ganancias. Eso está mal. Entonces, tenemos que avanzar mucho en eso. Ahora, también es cierto lo segundo que vos decís. Hoy hay un agobio económico y entonces muchas pymes solamente pueden sobrevivir evadiendo impuestos. Ahora, acá nos tenemos que plantear simultáneamente bajar la presión tributaria y bajar la evasión. Sé que es difícil lo que estoy planteando y los expertos te dicen vas a pasar probablemente un año primero perdiendo. ¿Por qué? Porque la gente se va a adherir más rápido a la reducción de impuestos que no a la regularización. Pero yo creo que la Argentina, por decirte una cosa como para provocar, no es un país para 21% de IVA. Eso podrá ser Europa del Norte. Tienen que tener un sistema muy sofisticado para que un 21% de IVA funcione. Yo creo que la Argentina es un país para un IVA de 10, 12, 13%, como se lo pensó al comienzo. Yo nunca me gustó esta idea de haber llevado el 13 al 18 y del 18 al 21. ¿Por qué? Porque eso, sumado a las altísimas cargas sociales sobre el trabajo, te genera una invitación a la evasión. Si vos vendés en negro, te ahorrás el 21. Y entonces, ¿qué haces con esa plata en negro? Pagás salarios en negro porque te ahorrás el 50 de las cargas sociales. Entonces, el circuito de evasión tiene mucho que ver con cargas sociales muy altas sobre el trabajo e IVA muy altas sobre las ventas. Entonces, combatir la evasión es un juego de ir quitando quitando el incentivo a evadir, bajando los impuestos y aumentando la aplicación de la ley. En Chile, durante muchos años, Chile hoy tiene una evasión de la mitad de la Argentina, durante muchos años, si te encontraban con haber comprado algo sin el ticket, tenías un problema muy serio, vos y el quien te había vendido el producto. En cambio, en la Argentina se hizo un enorme esfuerzo por regularizar la situación de toda la industria frigorífica y finalmente, después de enormes esfuerzos, fue fallando porque nunca entraron en la regularidad las carnicerías. Entonces, si los carniceros venden sin factura, el ganadero a la larga no puede vender con factura. Esto es inevitable porque nadie se va a comer el IVA en el medio. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Que en este momento de la pandemia empezar a hablar
de este tema van a decir, por supuesto, no es el momento de salir a hablar. ¿Por qué? Porque las pymes se están cayendo. Si encima decís, miren, si no pagan impuestos las empiezo a cerrar, es sobre llovido mojado. Pero lo que yo estoy convencido es que no hay posibilidad de que el ajuste fiscal llegue solamente por reducción de gasto. Creo que esto va a llevar mucho tiempo. Creo que lo tiene que acompañar también un aumento, o sea, una disminución de la evasión. Tampoco tenés la posibilidad de poner más impuestos. Yo no veo que la Argentina, que tiene una carga impositiva parecida a la de Europa, teórica, pueda pensar siquiera en aumentar impuestos. Entonces acá tenemos que repensar el sistema fiscal y creo que el gran acuerdo político tiene que, esto es uno de los rubros, y ponernos de acuerdo de que evadir impuestos sea mal visto. Hoy pasa a ser casi una anécdota que uno comenta socialmente cómo logra pagar menos impuestos, y esto no tiene que ser así. Esto no es así en Chile, no es así en Uruguay. Nos dice Emiliana recién, tendría que haber proyectos equilibrados de vivienda donde se pueda pagar una cuota accesible para clases bajas, que somos la mayoría. ¿Qué le dirías? Que tiene toda la razón. Yo creo que acá quiero insistir en este punto. No, yo tuve una gran oposición cuando en enero del 2017 quise préstamos a 50 años. Me dijeron que era una locura, me vinieron con argumentos legales. Finalmente fueron 30 que también decían que nunca se había visto, y con enorme satisfacción vi que bancos privados prestaban a 30 años. Es fundamental alargar esos plazos y es fundamental que el central abra la ventanilla de los descuentos de estas carteras para que los banqueros que actúan en la intermediación de esto no tengan miedo de la iliquidez, porque el argumento de los banqueros es, en este país cada 5 años tenés una crisis financiera y se te van los depósitos, o cada 10 años. Tengo que tener posibilidad de recuperar la plata. Bueno, eso no es a costa de no ofrecer esos créditos. Nosotros tenemos que tener créditos a 50 años. En una cantidad de países que son del tamaño de Argentina o más chicos, hay créditos a 50 años para la vivienda. El crédito a 50 años hace que la cuota, con un interés en términos reales razonablemente bajo, sea igual al alquiler. Porque no es que la gente no paga los alquileres, se pagan los alquileres y son generalmente más altos en la Argentina que en el resto de los países. O sea, también en el alquiler está metida la incertidumbre y la volatilidad. Entonces, lo que yo aspiro es a reemplazar los alquileres en gran parte por las cuotas, que es una forma de ahorro, es una forma de crecer, es el placer de ahorrar, es volver a nuestros abuelos que ahorraban en ladrillos. Hay que volver a la cultura de ahorrar en ladrillos. Javier, Nosotros, ya que me hablas de cuotas, el gobierno pasado tuvo una experiencia, una especie de escudo a la inflación a través de los UBA. ¿Cuál fue tu mirada de este cambio en materia crediticia? bueno, para mí fue muy exitoso, más allá de la volatilidad del último año. Pero en el primer año y medio de la experiencia colocamos 50.000 créditos aproximadamente, ajustables por UVA, y a pesar de la difusión que tenían las dificultades, la incobrabilidad estaba en el orden del 1 por 1000. O sea, un poquito más, 70, 80. Yo me tomé el trabajo en un momento dado de analizar, tráiganme los casos. Quería ver cuáles eran los casos. La mayor parte de la gente que abandonaba el plan de pagos, había un divorcio conflictivo de por medio, alguna enfermedad, una situación realmente de fuerza mayor. Pero la enorme mayoría, aún protestando, aún quejándose, porque yo he escuchado las quejas, recibía las quejas, he tenido que cambiar a mis hijos de colegio para pagar la cuota, he tenido que modificar mis hábitos de recreación para poder pagar la cuota. Y, bueno, sí, esta es la temática en todo el mundo. En todo el mundo, el pago de la cuota es algo muy importante porque es lo que te está constituyendo en propietario. Y te insisto sobre esto, Pablo. Entiendo las nuevas modas que hay en el mundo sobre la cuestión, pero la Argentina hoy necesita tener más propietarios, no menos propietarios. Y creo que es posible hacerlo. Creo que hay que crear los mecanismos de indexación para que esto funcione, crear las bolsas de compensatorias, como lo que vos contabas en Holanda. Se pueden crear sistemas para ayudar a los que caen por debajo de la capacidad de pagar la cuota y compensarlo.
hay seguros de esto, que no son muy caros, los hemos impuesto, y crear los mecanismos, esto es parte del Banco Central, crear los mecanismos para que los bancos puedan resarcir sus costos financieros y que la diferencia entre lo que paga y lo que cobran la pueda estar cubriendo el Banco Central, que si uno hace una corrida de 30 años, el salario le ganó casi siempre a la inflación. Por ahí pierde por periodos cortos y pierde mucho, pero cuando vos tomás una serie de 30 o 40 años, el salario le ha ganado a la inflación y por lo tanto una cuota más atada a salario que a inflación no debería ser un mal negocio para los bancos, pero puede haber momentos de iliquidez que tiene que estar el Banco Central presente para poder subsanarlos. Y esto creo que es posible. Y me parece que construir un país donde haya una vocación de constituirse en propietario, un motivo de ahorro, está estudiado por el Banco Mundial. Los hijos que crecen en casas donde los padres son propietarios, les va mejor en el colegio que los hijos que crecen en casas donde los padres no son los propietarios. Estos son estudios de 20 años y creo que deben seguir siendo válidos. O sea, hay todo un orgullo atrás del soy propietario de la casa, de una casa adecuada. Entonces yo creo que eso es sumamente importante. Y creo que, volviendo a un comentario tuyo, de esos 4.000 y pico de asentamientos, ahí hay que ir con los títulos de propiedad, legalmente, pero con los títulos de propiedad. Esto lo dice Jeffrey Sachs muy claramente en el libro El final de la pobreza, con ejemplos de la India y de Pakistán. Él dice, los barrios que llamábamos villas, ahora son barrios humildes, hay que llamarlos de esa manera, barrios populares, esos no se arreglan ni yendo con la billetera, ni yendo con la topadora. Tenés que ir con las escrituras. Jeffrey Sachs dice una cosa muy inteligente, dice, tenés que visitar y pedirle al barrio que nombre un representante, casi reconocerlo como un Estado soberano. Es decir, bueno, vamos a ver cómo ustedes llegan a tener los títulos de propiedad. Algo a lo que parecido a lo que se estuvo haciendo en el barrio 31. Creo que ese es el camino. Reconocerlos, conseguir la titularidad de las tierras, es mucho más fácil cuando son del Estado, como el caso del barrio 31, grandes ferrocarriles, pero si no se compran o se expropian a un precio de mercado, pero se tienen que urbanizar. Es muy importante ir con los títulos de propiedad. Esto creo que es central, distribuir títulos de propiedad. Esto facilita después las conexiones cloacales, las conexiones de gas, todo eso es mucho más fácil cuando hay títulos de propiedad de por medio. Puede haber cooperativas también que actúen, hay ejemplos como la Juanita, en la Argentina, ejemplos, hay muchos ejemplos exitosos. Nosotros hemos participado con el banco en viviendas, por ejemplo, en Luque, Córdoba, una ciudad pequeña de Córdoba, donde hay una empresa de electrodomésticos de aire acondicionado muy, muy conocida. La empresa le interesaba que sus obreros viviesen en la zona, aportaron las tierras, la municipalidad aportó toda la infraestructura, el banco aportó el financiamiento de las construcciones, y yo participé el año pasado de la distribución de esas viviendas. No sabes la emoción, todavía lo recuerdo muy bien, como dos primos se mostraban, corrían chiquitos de 8 años, 10 años, de una casa a la otra mostrando qué cuarto les tocaba y la felicidad que tenía con llantos los padres por acceder a la vivienda. Y eso había sido posible porque el Estado, el municipio y una empresa privada habían trabajado en desarrollar un barrio y donde la empresa privada se veía beneficiada por la cercanía que iban a vivir sus trabajadores, que era un barrio que estaba quedando casi, un pueblo que estaba quedando sin habitantes para poder abastecer las necesidades de esta empresa. Entonces, hay muchísimas posibilidades donde el sector privado, el público, los gobiernos municipales y nacionales trabajen en conjunto para alcanzar soluciones. Como en el cuento de Sin Atajos, no hay soluciones mágicas. Y no es cierto que la misma solución funciona en la Patagonia, en el norte, en las ciudades o en los, Javier, vos tuviste 2 pasos cortos por el central en el gobierno de Menem. Llama mucho la atención cuando uno estudia el crédito hipotecario en Argentina, encontrar ahí una enorme jiba a mediados de los 90 coincidente con la convertibilidad.
Claro, que te lleva a hacer una relación directa entre la estabilidad de la moneda y el crédito hipotecario. Es decir, expectativas macroeconómicas más o menos estables, vamos a tomar un crédito a largo plazo, vamos a darlo, porque yo creo que los bancos no pueden dar lo que no tienen, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Hace falta medidas de esa naturaleza, es decir, enyesarte, renunciar de alguna forma a tu soberanía monetaria para estar como dentro de la pauta que te dicta otra moneda para poder vencer a la inflación? ¿O podemos hacer otra historia nuestra de corregir este flagelo? Yo creo en lo segundo. ¿Por qué? Porque si cambiar la moneda es solamente una magia que se hace y cambia las expectativas, pero no te lleva a la disciplina fiscal, porque te van a ofrecer crédito. Esta era mi discusión. Yo me fui del Banco Central en enero del 91, porque no estaba de acuerdo con la convertibilidad. Yo sabía que Cavallo venía con esa idea y no estaba de acuerdo. Además, había militado en contra de eso, a favor del tipo de cambio flotante y a favor del equilibrio fiscal para poder tener una política cambiaria sensata. Por eso me fui. Pero mi argumento es, ¿cómo vas a convencer a un presidente que cuando le ofrezcan crédito decida no lo voy a tomar, voy a equilibrar el gasto con los recursos? Porque cuando vos haces una magia, un atajo, como el de la convertibilidad, en el primer momento te llueven de ofrecimiento de crédito. Y todo presidente quiere ser reelecto, o todo gobierno quiere tener una muy buena elección, que son a menos de 2 años siempre. Entonces les interesa el corto plazo. Entonces el drama de estas soluciones mágicas es que no vas a poder frenar el gasto. Al contrario, te vas a endeudar para infraestructura, por los buenos o por los malos objetivos, pero te vas a endeudar y por lo tanto vas a estar sembrando los problemas que vas a tener el día que cambie la expectativa, porque si vos no cambiás esta situación, lo estás viendo en Ecuador, o sea que tomó el dólar, pero eso no le soluciona todos los problemas. O sea, vos tenés que arreglar las cuentas fiscales y ser creíble. Y entonces, si estás dispuesto a hacerlo, ¿para qué necesitas esa magia? Yo creo que si es insustituible el ordenamiento fiscal y la disciplina, hagámosla. Tardará un poco más sin la magia. ¿Por qué? Porque la magia te la hace, ahora ya no tenemos más inflación de la noche a la mañana. Pero en cambio, que tenés una situación fiscal equilibrada, tardás mucho más tiempo en convencer a la gente. Bueno, pero hay que recorrerlo. Yo sigo convencido en ese Sin Atajos, que fue el título que le pusimos después de un largo debate con Martín Lustó, porque creo que, vuelvo a la primera consideración, creo que el drama de la Argentina es que buscan los atajos. Hemos siempre buscado el camino fácil a nuestros problemas. Y yo creo que esto nos ha llevado escalón tras escalón cada vez más abajo. Espero estar cerca del piso, tengo la edad como para pretender que veremos a corto plazo el decir, bueno, ahora vamos a reaccionar y vamos a tomar el toro por las astas. Y el toro por las astas es encuadrar, no podemos tener un gasto público del nivel de Europa en relación al producto, y no obstante que tengamos ese gasto público, la mayor parte de la gente tiene que recurrir a la salud privada, a la seguridad privada o a la educación privada, porque para estos niveles de gasto público que tenemos tendríamos que tener la mejor educación pública, la mejor salud pública y la mejor seguridad pública, y no la tenemos. Entonces, claramente tenemos un gasto público muy alto que no provee los servicios a sus ciudadanos. Esto es el problema de base, y esto es lo que te lleva a la inflación te lleva a la evasión, a la huida de capitales, y cada vez es un problema más de las cuentas nacionales y no de los argentinos. Yo lamento todo esto, que estas crisis que vemos y todos estos debates cambiarios, pero a la larga, ¿a quién benefician estas situaciones? A los que han logrado mandar su plata afuera, que cada vez necesitan traer menos plata para vivir muy bien cada mes. Entonces, realmente atrás de esta crisis, por más que se diga que se hace para defender a los que menos tienen, en el fondo favorecen a los que más tienen. Y esto es el drama de estas políticas que a la larga caen en procesos inflacionarios. Perfecto. Javier, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste. Fue muy, muy valioso para nosotros recorrer
toda tu carrera, que es recorrer buena parte de la Argentina, y ojalá nos sigamos viendo en este tipo de encuentros. Y a todos los invitados y los presentes, quiero mandarles un abrazo, agradecerles también su seguimiento, su interés por tejido urbano. Les pido que nos sigan en redes y sepan que vamos a seguir tratando de ofrecerles nuestras mejores experiencias locales aquí en Argentina. Un abrazo y hasta siempre. Gracias a vos, Pablo. La verdad fue un placer hablar. Gracias. Gracias a todos por estar.